Mi nombre es Alfredo Rodríguez, soy el director del Máster Universitario en Estudios de Seguridad Internacional de la Universidad Internacional de La Rioja, que tiene sede básicamente en España y en prácticamente extensión a todos los países de América Latina, y que dentro de los programas de este máster que dirijo, pues hemos pensado lanzar alguna pregunta sobre el título que hacemos mención en la jornada, sobre algo tan trascendental como resumiendo la participación o el papel que juegan las Fuerzas Armadas. ¿No? En concreto, hablamos de las Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad y la democracia en América Latina, los valores democráticos a los que toda persona razonable anhelamos, ¿no? Quiero, decía, dar la bienvenida muy especial a las tres personas que van a intervenir hoy con nosotros en un tema tan importante como este, ¿no? Antes de darles la bienvenida, permítame que les diga alguna consideración personal, quizá de las pocas que voy a hacer a lo largo de la ponencia, porque me gustará escucharles y les gustará escucharles a ellos, ¿no? Evidentemente las Fuerzas Armadas son un instrumento de los Estados para cumplir con las funciones elementales que se le encarga por parte de la sociedad, ¿no? La salvaguarda, la protección de las sociedades, de los propios estados en general y de los... Sin embargo, todos sabemos que no es exactamente así. Hay veces que estas cosas pues no van como deben ir, ¿no? Y en alguna ocasión son arte y parte en procesos complejos y en entramados complejos que acaban siendo algo parecido a un golpe de Estado, ¿no? O siendo directamente tal, ¿no? No solamente en otros países del mundo, también en América Latina. América Latina no está libre de estas cuestiones, ¿no? De hecho, los acontecimientos históricos de esta región nos muestran que en algunas ocasiones esto sucede, ¿no? Y sobre esto quería plantear el debate de hoy, pero resulta que echando un vistazo a la página web de algunos centros de pensamiento de la región, pues me he encontrado con una muy interesante, en la que curiosamente están implicadas las tres personas a las que hoy queremos interrogar de alguna forma, escucharles e interrogar, ¿no? Así que quiero hablar con estas tres personas, estos tres investigadores y analistas que pertenecen al Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, sobre este tipo de cuestiones. Empecemos por mi querida amiga Sonia Aura, compañera del máster de Estudios de Seguridad Internacional y de otras facetas mucho más importantes a veces también, ¿no? Y de otras cuestiones similares. Sonia es licenciada, doctora en Historia, doctora acreditada en Historia, perdón, que a la vez estoy dando paso a personas que quieren incorporarse y a veces se me puede ir el hilo, ¿no? Decía que es profesora de nuestro máster, pero también ha sido investigadora en seguridad y defensa de América Latina en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, precisamente donde yo hice mi doctorado. Sigo dando paso a personas. Es investigadora internacional invitada del Centro Estratégico de Estudios Regionales de Seguridad de la Escuela Superior de Guerra de Colombia. Ha sido investigadora contratada en el CAEN, en el Centro de Altos Estudios Nacionales de Perú, y con distintas estancias de docencia y de investigación en Nueva Orleans, en Brasil, en Perú, en Guatemala, ¿no? Y a ti quería dirigirte la primera pregunta, Sonia. ¿Nos podrías contar qué es este centro de pensamiento que me ha parecido sumamente interesante y sumamente importante? Bueno, antes que nada quiero dar las gracias a Alfredo por la invitación. Mi satisfacción es doble porque estoy aquí en calidad de profesora de la UNIR en el máster de Seguridad Internacional dirigido por el doctor Rodríguez. Y voy a pedir un favor. El señor Giovanni Hernández creo que no está silenciado. Ah, fantástico. Muchas gracias. Muy amable.
Entonces les decía que la satisfacción es doble porque no solamente estoy aquí como profesora de la UNIR en el máster dirigido por Alfredo Rodríguez, sino también como directora de investigación de CIGODESE. Lo cierto es que cuando Alfredo me propuso este tema, nosotros, el equipo que estamos aquí presente, acabamos de terminar un proyecto sobre las relaciones civiles militares y bueno, nos pareció que era perfecto. De hecho, me voy a tomar la licencia de que ya que me da oportunidad, sigue habiendo, perdón, que es un poco impertinente, pero ahora. Les decía que le voy a pedir a Diego, por favor, si es tan amable, con el permiso de Alfredo, que aproveche un minuto para mostrarles testigo de ese y comentarles qué es lo que hacemos, muy brevemente, con el fin de animarles a que se hagan usuarios, porque la vocación de CIGODESE es crear un centro de pensamiento con la participación del mayor número posible de ciudadanos, analistas y decisores. Bueno, aquí ven la portada principal en la que hay un resumen de toda la región y de cuestiones geopolíticas internacionales. Es un resumen de prensa muy completo y diario. A su derecha tienen los proyectos de investigación interactivos y precisamente hoy vamos a utilizar para el evento que tenemos esa cuestión. Hay un análisis, 2 análisis mensuales, incluso tienen podcast con las cuestiones de actualidad que estamos contemplando a diario en CIGODESE. Yo creo que podemos ir ya al tema de los proyectos interactivos. Como digo, este es el último que acabamos de hace 2 días publicar y sería extraordinario que tuvieran interés no solamente por esto, sino por el resto de los proyectos que contiene la página web. ¿Quién nos habla? ¿Diego? ¿Queréis? Sonia, ¿damos paso ya a Diego? ¿O sí, por supuesto, sí. Por favor, eso iba a decir, que diéramos paso a Diego. Para muchas gracias, Sonia. Efectivamente, se me olvidó decir que era directora de investigación en CIGODESE, lo cual es importante también como investigador del CIGODESE, pero con otras experiencias en otros ámbitos. Está Diego Ferré, que inició su carrera en el 96 en un estudio de abogados, en Duan y Cresalla, donde participó como tal, y a partir de 2002 empiezan a trabajar en el sector público, en donde ha realizado trabajos de gerencia, de asesoría jurídica, en varias oportunidades en Agrobanco, como gerente de promoción de inversión privada en la Municipalidad de Metropolitana de Lima, Municipalidad Metropolitana de Lima, etcétera, etcétera. Ha sido asesor jurídico, consultor del Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Pesquería en las universidades de Juliaca y Trujillo, en la Marina de Guerra de Perú y en la Fuerza Aérea de Perú. Es decir, que quizá una muy bien el concepto de sociedad, Estado y Fuerzas Armadas. Por cierto, solamente un inciso, porque me maravilla la tecnología. Sonia está en Madrid, Diego está en Perú, el tercer ponente que voy a presentar, que es Carlos Pinedo, está en Bogotá y yo estoy en Zúrich. Es decir, que estamos unidos por un hilo conductor que es Internet y lo que ello conlleva, y eso es una auténtica maravilla. Diego, por favor, ¿cómo se produce la integración de la sociedad? Por un lado, en el Estado, o la integración o no, la no integración de la sociedad y el Estado y las Fuerzas Armadas peruanas. Es decir, ¿cuál es el nexo que las une? ¿Existe un nexo o hay ciertas cosas que no lo son tanto? Sí, por favor, si son tan amables de apagar el micro. José Romero, si es tan amable. Bueno, lo voy a hacer yo. Diego, ¿estás por ahí? Sí, acá estamos. Pues venga, todo tuyo. Muchísimas gracias. Pues vamos con el tema. Claramente las Fuerzas Armadas son parte del Estado. No pueden existir Fuerzas Armadas sin la concepción de Estado. Y obviamente esto hace que exista una especie de trinomio entre Estado, sociedad y Fuerzas Armadas. Esa relación que existe
entre tanto las Fuerzas Armadas como con la sociedad civil, que es parte de las relaciones cívico-militares, como la relación que existe entre las Fuerzas Armadas con el Estado, que es un tema que nace a partir de cómo han evolucionado los estados a lo largo de su creación, muy puntualmente. Los ejércitos son previos al Estado. O sea, existen ejércitos desde que existe el mundo, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, estamos hablando de una organización que es anterior a la estructura pública de lo que es el Estado hoy. El Estado moderno, con las justas, tiene poco más de 200 años, mientras que los ejércitos pues, tienen varios miles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estamos hablando de organizaciones que tienen su forma de gobierno influenciada principalmente por su doctrina y por sus normas, que en los últimos años tienen que encajar dentro de la estructura pública, porque ya ahora estamos hablando de algo mucho más profesionalizado, estamos hablando de una organización que es parte de la administración pública, y entonces tenemos instituciones que tienen una doble condición. Por un lado son ejércitos, pero por otro lado son entidades públicas. Entonces, ¿qué es lo que nos propusimos medir? Nos propusimos medir es ese nivel que existe dentro de la organización Fuerzas Armadas con relación a el Estado propiamente dicho, a través de la medición de 9 o 10 variables, que lo que buscan es, voy a hacer una muy breve presentación para poder ver la herramienta. Lo que nos propusimos fue medir el nivel que tenían las Fuerzas Armadas de integración con respecto a los... aquí estamos. Con respecto a la estructura pública. Y entonces, ¿qué cosa medimos? Medimos temas como gestión presupuestaria, temas como gestión de adquisición de material bélico, temas como participación de civiles dentro de la gestión de la defensa, temas como los marcos legales que regulan el accionar de las Fuerzas Armadas, los sistemas de control, el número de zonas de emergencia, la transparencia en el acceso a la información. A partir de estas variables, levantamos la información para 3 países y los resultados son los que vemos en pantalla. Vemos que para el caso de Colombia, Carlos ya lo explicará, cómo esto es un índice que se obtiene a partir de la medición que hemos hecho de estas variables, y vemos cómo en los 3 casos estamos viendo una curva hacia descendente, que lo que grafica es que efectivamente en todos los procesos analizados, lo que tenemos es un esfuerzo de las Fuerzas Armadas para integrarse con este aparato público y tratar de manejar el tema de una mejor forma desde la gestión pública. Muchas gracias, Diego. Muy bien expuesto. Luego te pediré que nos aclares los números para el Román Baladino, qué quiere decir según tu opinión y tu análisis, ¿no? Y por último les presento a Carlos Pinedo. Carlos es capitán de fragata, retirado de la Armada Nacional de Colombia, es doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED, máster o magíster en Relaciones y Negocios Internacionales, especialista en Seguridad y Defensa Nacional y de Estado Mayor y en la Administración de la Seguridad. Y en este momento es el director académico del pregrado en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Nueva Granada de Colombia. Carlos, ¿y esto en Colombia? Es decir, esto que nos ha hablado Diego, en Colombia, ¿cómo se puede interpretar? Antes de iniciar mi intervención, pues deseo agradecer especialmente a la Universidad Internacional de La Rioja, que organiza este evento a través suyo, con su máster. Por supuesto, al Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, CIGODESE, por haberme llamado a ser parte de esta investigación. Y, por supuesto, saludo a todos los asistentes por estar aquí y por interesarse en estos temas. ¿Y Colombia qué? Es una pregunta bastante interesante, porque a priori debo decir que el lapso estudiado en el proyecto que hicimos con CIGODESE
90 al 2021, para Colombia es plano, se ve ahí en la gráfica, ya que los cambios que se dieron, las modificaciones que se dieron a partir de los años 90 en Perú y en Ecuador, obedecen a dinámicas que en Colombia sucedieron un tiempo antes. Y eso lo discutíamos varias veces con Diego y con Sonia cuando estábamos recopilando la data que alimentó el proyecto interactivo. Ahora bien, entrando en materia, la historia nos muestra que Colombia, como Cronos, siempre ha devorado a sus hijos. Nuestra vida republicana, desde sus inicios, estuvo siempre marcada por guerras civiles, donde facciones más o menos bien definidas contaban con sus propios ejércitos, facciones políticas contaban con sus propios ejércitos, sobre los cuales el liderazgo civil ejercía un poder subjetivo en términos de Huntington. Es por esto que la Constitución del 86, de 1886, trazó las primeras directrices para la conformación de un ejército y una policía nacionales. Anhelo que solo se conseguiría en el gobierno, hago la aclaración, democráticamente elegido, del general Rafael Reyes, 1904-1909. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. En este momento de la historia colombiana, en este periodo de la historia colombiana, cuando ustedes encuentren un general que llegó a la presidencia, realmente estamos hablando de un político que le tocó ser general en alguna guerra civil y que después fue presidente. Hecha esta salvedad, la gran reforma de Reyes fue la que sentó las bases para una profesionalización de las Fuerzas Armadas en Colombia. Creo que hay un micrófono abierto. Estoy silenciando algunos. Ok, entonces decíamos que... A ver, sí, por favor, si son tan amables de silenciar los micros, salvo los ponentes, para que no entre el ruido, se lo agradeceríamos. Muchas gracias, perdón. Ok, entonces este fue el primer momento en que comienzan a establecerse estas relaciones civiles militares. No por nada la Escuela Superior de Guerra de Colombia, donde Sonia ha sido profesora, fue fundada en 1909 y lleva más de 100 años formando a todos los oficiales superiores y de insignia, tanto del Ejército como de la Armada, como de la Fuerza Aérea, en sus cursos de Estado Mayor y altos estudios militares. Sin embargo, no todo fue color de rosas, no todo fue bueno en este periodo del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX, los intentos de avanzar hacia la conformación de Fuerzas Armadas profesionales se vieron obstaculizados por la tendencia a la instrumentalización de las mismas por parte del gobierno de turno, con el fin de, como hablaba Diego en un determinado momento, con el fin de controlar la protesta social orquestada por la oposición política. Es así como lo que encontramos en la primera mitad del siglo XX es que gobiernos liberales instrumentalizan la policía y en contraparte los gobiernos conservadores politizaban al ejército y a las incipientes, en ese momento, Armada y Fuerza Aérea. Luego se da paso al periodo que conocemos en Colombia como la violencia, 1946 a los primeros años de la década del 50, digamos 53, 52. Es cuando más se enturbiaron las relaciones civiles militares en Colombia. La politización de las fuerzas militares y de policía se hizo muy evidente en el involucramiento directo de estas en las hostilidades entre liberales y conservadores. Justamente esta violencia partidista y el surgimiento de guerrillas liberales que luego migrarían ideológicamente hacia otros terrenos en el marco de la Guerra Fría, perfilaron a las Fuerzas Armadas hacia una guerra irregular y sentaron las bases de un fenómeno trascendental para la evolución del fenómeno en Colombia. Y es que las Fuerzas Armadas
se autonomizan en el manejo, o se independizan en el manejo del orden público y se distancian de los sectores políticos y civiles, y el distanciamiento de los sectores políticos y civiles en estos temas. Entre el 53 y el 57, único gobierno militar producto de un golpe de Estado, se dan 4 años en los cuales los partidos políticos, obviamente el control total por parte de las fuerzas, pero en ese tiempo los partidos políticos tradicionales llegan a acuerdos sobre la repartición del poder que decantaría en un modelo de alternancia bipartita que conocemos como Frente Nacional, que va de 1958 a 1974. Aquí, tanto Partido Conservador como Partido Liberal confluyen en que es necesario la desinstrumentalización política de la fuerza pública y que hay que darle roles y autonomía a la misma. Es en este contexto donde se da el hito más importante que encontramos en un famoso discurso pronunciado por el primer presidente de ese Frente Nacional, Alberto Lleras, en 1958, en el Teatro Patria. Los colombianos entienden muy bien de qué yo les estoy hablando, en el cual había de pactarse los lineamientos que serían las relaciones cívico-militares durante las siguientes décadas o casi toda la segunda mitad del siglo XX. La doctrina Lleras planteaba un sencillo pero determinante acuerdo en el cual el estamento militar aceptaba la inconveniencia de la participación del mismo en política y en contraprestación el ente político civil aceptaba que no debía incidir en los asuntos concernientes a las instituciones militares. Gracias a esto, las Fuerzas Armadas comenzaron a tener un campo autónomo de acción en el manejo del orden público y a gozar de una creciente valoración y relevancia en el ámbito nacional. Mientras tanto, el resto del Estado y la sociedad renunciaron a participar en la construcción de las políticas de seguridad y defensa, lo cual ha sido contraproducente, terriblemente contraproducente en el largo plazo. Porque, y con esto es una opinión, si de algo adolece Colombia es de liderazgo civil capacitado con experiencia en estos asuntos. Carlos, en cuanto al Carlos, ¿sí? Perdona que te interrumpa, pero a Claro. eso que estás diciendo, ¿y qué otro liderazgo podría haber? En principio debería que haber un liderazgo civil formado, pero el caso especial de Colombia, donde se le da esa autonomía en la segunda mitad del siglo XX a las Fuerzas Armadas para que administraran sus cuestiones internas administrativas y además jugaran un rol preponderante en el mantenimiento del orden público interno, generó una separación sui generis, que fue que el estamento civil, el liderazgo civil, deja de lado los asuntos de seguridad y defensa. Y eso es lo que ha costado tanto tiempo reconstruir. El liderazgo tiene que ser uno solo. En una democracia entendemos que el liderazgo sobre los asuntos de seguridad y defensa tiene que ser el liderazgo civil. ¿Ya? Perfecto. Y la pregunta que os lanzo a los dos, Diego, activa tú. Vale, ya está. Ya está activado, gracias. Es que por error te lo he desactivado antes. A los dos, en román paladino o en castellano entendible fuera de gráficas. ¿Dónde está más? ¿Cuál es la posición de las Fuerzas Armadas latinoamericanas? ¿A favor de integrarse en el Estado al servicio de la sociedad o a favor de integrarse en el Estado al servicio del pueblo? Es decir, no te escuché muy bien. Pero ¿podrías repetirme la pregunta, por favor? Sí. ¿Cuál es la posición actual de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en Perú, que están viviendo una situación un tanto extremadamente delicada, ¿no? Un tanto delicada, no, extremadamente delicada. ¿En qué posición están las Fuerzas Armadas? Yo creo que las Fuerzas Armadas han desarrollado, en el caso peruano, en el gráfico se puede ver bastante bien cuando uno revisa la web. Las Fuerzas Armadas han hecho un interesante trabajo en los últimos, yo diría, 10 años,
a partir de los cambios que se producen como consecuencia del fin de la dictadura fujimorista, entre toda la primera parte de la primera década del siglo XXI. Hay cambios muy importantes orientados hacia mejorar su nivel de profesionalismo. Coincido con Carlos, y esto es algo que muchos autores en la región resaltan, es el hecho de que el problema no está tanto en las Fuerzas Armadas, quienes han, creo yo, asumido adecuadamente el rol que les corresponde para integrarse dentro de la estructura pública. Hay esfuerzos para mejorar los manejos presupuestales, para mejorar los sistemas de control. Aún hay espacios definitivamente para mejorarlos, pero hay esfuerzos que se ven en los instrumentos que se adoptan. El problema está en la sociedad civil, ¿de acuerdo? El problema está en la sociedad civil que concibe y percibe los temas vinculados a la defensa como algo superado o como algo ajeno o como algo de militares, cuando ciertamente no lo es. La labor principal de un Estado es la de brindar seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, no hablamos de un concepto solo de seguridad física, hablamos de seguridad jurídica, hablamos de seguridad económica, hablamos de seguridad sanitaria, de seguridad alimentaria, ¿de acuerdo? O sea, el principal concepto, la principal razón de ser de un Estado es la de dar seguridad, y ciertamente la de dar seguridad física. Entonces, yo sí creo, de hecho, es lo que muestra el estudio, que las Fuerzas Armadas en el Perú han hecho mucho por incorporarlas al Estado como organización dentro de su estructura pública como ente público. Y en ese sentido el esfuerzo es más que resaltable. ¿Dónde están los espacios de mejora en donde el Perú tiene que tratar de mejorar? Está en entender que el tema de la defensa y el tema de la seguridad es un tema de todos, y que por lo tanto nos corresponde a todos como ciudadanos participar en ella. Creo que las Fuerzas Armadas están haciendo su trabajo, el resto ya depende de los partidos políticos y de la sociedad. Sobre el tema puntual, muy puntual, rapidito de lo que está ocurriendo hoy, yo creo que esto, que lo que estamos viendo en el Perú hoy tiene que ver con parte con lo que estamos comentando. Hay un serio problema de legitimidad de los gobiernos, hay un serio problema de representación en las democracias latinoamericanas, y eso genera descontento, y eso nos lleva a la protesta, por un lado. Por otro lado, tienes a ese Estado tratando de dar respuesta y que se ve sobrepasado, y como comentábamos en algún momento, es muy común que se eche mano a probablemente la organización más sólida que tiene el Estado, que son sus Fuerzas Armadas. Son confiables, y por lo tanto, en estas situaciones de desorden, lo que ocurre es que se echa mano a las Fuerzas Armadas para que apoyen el control del orden interno. Ocurrió en la pandemia, ocurre cada vez que hay un sistema de desastres, y está ocurriendo ahora. Sonia puede dar más luces sobre el tema. O sea, creo que es malinterpretar el rol que tienen las Fuerzas Armadas. El rol de la Fuerza Armada es y tiene que ser la defensa nacional, no el control del orden interno, lo cual no quiere decir de que no apoyen, por supuesto que sí, pero el trabajo esa es una pregunta que os quería hacer ahora. No debe el rol de la Fuerza Armada tiene que ser totalmente claro. Yo creo que la Fuerza Armada lo tiene claro también, ¿de acuerdo? Que es la seguridad. O sea, es entender que hay una concepción errada de que los conflictos en el milenio y con la caída del muro de Berlín, los conflictos iban a terminar. La mejor prueba de que estamos equivocados es lo que viene ocurriendo hace un año en el medio de Euroasia. O sea, en pleno siglo XXI tenemos una guerra convencional entre estados que hace 4 o 5 años todo el mundo decía que era impensable. Entonces, o sea, pensar que las guerras interestatales son algo del pasado es claramente no entender las dinámicas de los países y de sus gobiernos. Muchas gracias, Carlos. Sonia, por alusiones, ¿nos puedes dar tu opinión? Sí, bueno, gracias. Yo estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que aquí hay voy a utilizar un concepto del doctor López Chorne,
hay un problema de delegacionismo civil. Más allá de las intenciones que puedan tener históricamente o en la actualidad las Fuerzas Armadas, esto viene dado por dejar a los militares que hagan las cosas que ellos entienden, ¿no? Dando por hecho o desconociendo que la idea es que en un gobierno democrático tiene que existir liderazgo civil, políticas públicas y que la defensa es otra política pública que tiene que estar bajo la dirección de gobiernos electos. Mientras que esos gobiernos electos estén delegando en los militares la defensa, pues hay un problema de liderazgo civil y de consolidación democrática pese a todos los esfuerzos y avances importantísimos que demuestra el proyecto que se han conseguido. Siguen quedando vacíos y al final en la crisis de gobernabilidad que estaba planteando Diego, inmediatamente todos los gobernantes quieren hacerse una foto con el alto mando militar y finalmente son quienes se empujan a los militares en convertirse en una especie de árbitros políticos que está demostrando y debilitando permanentemente la institucionalidad del Estado, ¿no? Si tú tienes que acompañarte por militares porque careces de tu propia autoridad y legitimidad, las cosas van realmente mal. Y no dejas de empoderar a un actor que más allá de la voluntad que quiera tener, se la estás ocurriendo tú solo, regalando como árbitro político, ¿no? Totalmente de acuerdo. Si me dejáis que de mi punto de vista como militar, aunque no de América Latina, sino español, y no en situación activa, pero sí, bueno, muchos años de servicio activo, estoy plenamente de acuerdo en un concepto que ha dicho Sonia y que quizá no hay que pensar en él, ¿no? Es decir, la dirección civil de la defensa y el liderazgo civil de la defensa. Los militares, no sé si Carlos está de acuerdo conmigo, estamos, si me permiten la expresión, para esa defensa a la que hacía alusión Diego, pero para nada más, es decir, somos los que le tenemos que decir a la dirección del Estado, a la jefatura del Estado, a la presidencia de la República o del gobierno que sea, para hacer las misiones que usted me encomienda, necesitaríamos esto. Pero las misiones me las encomienda la dirección política civil del Estado, no desde luego las Fuerzas Armadas. Siempre he visto con un poquito de extrañeza militares como ministros de defensa. Lo digo de corazón, ¿no? Porque hay un viejo dicho en España que dice que no hay peor cuña que la de la misma madera. Y es cierto, los militares no estamos para la dirección política porque no tenemos la visión, o no deberíamos tener una visión política de nada. Nuestro cometido, desde que entramos en la academia militar hasta que salimos de la vida militar, por lo que sea, estamos formados para entender de estrategias militares, de objetivos militares, estrategias militares, acciones militares, pero no de estrategias políticas, acciones políticas y direcciones políticas. Para eso están los que tienen la dirección legítima. Han ganado unas elecciones, dirigen al gobierno, dirigen el gobierno y los militares somos funcionarios militares, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Y luego los jefes de Estado Mayor de cada estamento asesoran con toda lealtad, no importa si sean de un partido político o de otro, con toda lealtad al jefe político. Porque si no quieren asesorarlo, tienen otra puerta que es muy sencilla. Saludo, como dicen, mano al botón, y presento mi renuncia y me voy a mi casa. Ya está, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero cuando uno accede a la profesión militar, elige por vocación el servicio a la patria, sea esta, la dirija quien la dirija, porque no nos importa el nombre del que lo dirige, sino el nombre de Colombia, de Perú, de Paraguay, de España o de Bélgica. Está exactamente igual, ¿no? No sé, Carlos, como militar... Claro, es que es justamente eso lo que ya está sucediendo, por lo menos en el conjunto de las democracias latinoamericanas. Colombia tiene una larga experiencia en ese sentido. A partir de la Constitución de 1991, todo el andamiaje político del Estado se reformó y una de las, pienso yo, grandes decisiones políticas a partir de los años 90 es que el ministro de la Defensa sea un funcionario civil, únicamente asesorado por el comandante general de las Fuerzas
de las fuerzas militares y el director de la policía. Y esto es lo que vemos en últimas en el estudio, y es que cada vez más ese Ministerio de Defensa, en cabeza de un liderazgo civil, lo que ha ido es integrando, ha ido generando la necesaria integración entre civiles y militares para administrar los asuntos de seguridad y defensa. Desde un punto para planear la seguridad y la defensa futuro, ha habido una interacción entre los dos estamentos, pero por supuesto tiene que ser el liderazgo civil el que lleve la batuta en nuestras repúblicas, por supuesto. Que no puede ser, y yo quiero hacer una acotación aquí, que no puede ser cualquier tipo de liderazgo. Y yo pongo como ejemplo lo siguiente. Claro, o sea, no se trata de poner un civil porque, bueno, tiene que ser civil. O sea, y ejemplos lamentables en el Perú hay. O sea, hemos tenido ministros de defensa que no habían terminado el colegio, hemos tenido ministros de defensa, civiles obviamente, hemos tenido ministros de defensa que no habían terminado la universidad, por el solo hecho, están ahí solamente sentados por el hecho de ser civiles, ¿de acuerdo? O sea, de eso no se trata el liderazgo. O sea, se trata de contar con personal que esté lo suficientemente, que conozca el sector, ¿de acuerdo? Que esté formado en el sector, ¿de acuerdo? Que conozca de los temas y que esté en capacidad de poder sentarse a planificar políticas de defensa, porque esa es la labor del Ministerio de Defensa. O sea, es diseñar políticas de defensa, que dicho sea de paso son sumamente necesarias. O sea, no podemos dejar de lado, así como tenemos políticas para mejorar la educación, como tenemos políticas para mejorar el acceso al agua, como tenemos políticas, o sea, el Estado actúa a través de políticas públicas. Entonces, ciertamente tenemos que tener políticas de defensa. Yo saludo mucho que, por ejemplo, en el caso peruano, la Marina de Guerra haya diseñado todo un papel de la política marítima del Perú. Pero, ¿qué es lo que me llama la atención de esa política? Que quien la hizo fue la Marina de Guerra, no el Ministerio de Defensa. O sea, ante el vacío, que acotaba Sonia hace un rato, o sea, este es un problema de vacío. O sea, claro, o sea, si el espacio está libre, alguien lo tiene que ocupar. Y entonces, si la sociedad civil deja el espacio abierto, empuja, o sea, obliga a los militares, a las Fuerzas Armadas, a ocupar el espacio, porque el espacio no se puede quedar vacío. O sea, alguien tiene que ocupar ese espacio. O sea, es un espacio necesario, es fundamental para la existencia de la República. Entonces, o sea, se necesita ese espacio cubierto. Pero no de cualquier manera, obviamente. Sí, ¿sabes lo que pasa, Diego? Que, no sé, yo lo veo desde dentro y desde dentro no entendería demasiado bien que el que ocupase el espacio del liderazgo político fuera un militar, porque tenemos una formación y una forma de ver las cosas muy distinta a un civil, no, ni mejor ni peor, ¿eh? Simplemente nos han formado de otra forma. Mi cabeza tiene una estructura que a veces es distinta a los demás. Estoy formado para misiones, para estrategias de carácter militar, pero no estoy formado para estrategias de carácter político y no sabría quizá llegar a ellas, ¿no? De todas formas, aprovecho para decirles a todos, nos quedan aún unos minutos, sí, unos minutos, así que si quieren hacer sus preguntas, he tratado de decirlo en el chat, pero por lo visto solo se lo estoy diciendo a una persona y reconozco que no sé cómo decírselo al resto. Así que Edison tiene una pregunta, ahora mismo le pido que me la escriba por aquí o bueno, que simplemente que abra el micrófono si no hay ruidos y la lance, y al resto de ustedes pues que me escriban preguntas por aquí por el chat y estaré encantado de trasladárselas a los ponentes. Así que Edison, tenía una pregunta, ha levantado la mano. No, más bien yo quería corroborar, por ejemplo, en el caso con Diego, y de hecho, extenuarle las felicitaciones. Sí, las Fuerzas Armadas en Latinoamérica hemos evolucionado tanto que hoy en día, por ejemplo, Perú es un ejemplo palpable con el caso que pasó el gobierno del expresidente peruano. En otro momento, las cosas hubieran pasado de esa forma y las Fuerzas Armadas hubiesen estado en las calles y hubiesen tomado el mando de Perú. Más sin embargo, las Fuerzas Armadas peruanas se sentaron al diálogo, hablaron entre ellos y de manera democrática se puso un mandatario elegido, que fue elegido por el pueblo, que era quien seguía en la línea sucesorial. Lo mismo, por ejemplo, ha pasado en Colombia. Colombia, las Fuerzas Armadas han evolucionado mucho y los presidentes que han pasado en Colombia, en su momento, o sea,
le metieron las Fuerzas Armadas a la sociedad civil por los ojos de una forma, o sea, que nos aceptaran. Nosotros hemos sido muy marginados como militares en toda Latinoamérica porque nos han visto como un brazo opresor. Sin embargo, hoy día eso ha ido cambiando y evolucionando, que o sea, la sociedad civil ya no está viendo de manera diferente y es lo que debemos seguir logrando. Muchas gracias. Muchas gracias por... veo que hay... Un segundo, estoy escribiendo también en el chat y no soy multitarea, ¿no? Ya saben que los hombres solo podemos hacer una cosa y estaba haciendo eso en este momento, contestando a una persona que es Raquel, que dice, y lo lanzo a cualquiera de los dos, Carlos o Diego, ¿podían interpretar el gráfico que se ha mostrado en el proyecto de CIGODS? Pues Carlos, Diego, es un poco lo que yo decía antes, ¿no? Sí, claro. ¿Qué significa? Lo vuelvo a poner para Espera, que lo pueda... Diego, Sonia quería decir algo. Sí, claro, por supuesto, dale. Si puedes visualizar el gráfico, perfecto, que se podría ver muchísimo mejor. Y ahí explicar un poco, Diego o Carlos, con los 3 países que de momento forman parte del proyecto, interpretar, como decía antes Alfredo, qué son esos números y cómo se puede interpretar este gráfico, ¿no? Sí, a ver, si les parece, Carlitos, comienzo yo. Lo que están viendo en pantalla es el resultado de una evaluación que se hace sobre la base de las variables que les he mostrado, que son estas variables que están acá. Son 8 variables internas que están ajustados con 2 factores exógenos. Uno es la solidez de la democracia en el país que se está analizando para un momento determinado y la existencia de conflictos armados activos. Sobre la base de eso, aplicamos esta fórmula. Cada variable tiene una tabla que está especificada en cada uno de los gráficos y sobre la base de eso se obtiene este índice que, como pueden ver, voy a hacerlo muy rápidamente. En el caso peruano tenemos un índice inicial de 65. Como consecuencia del golpe de Estado del 92, crece. Esta es toda la etapa de la dictadura fujimorista hasta su conclusión. Vienen estos primeros grupos de reformas que se dieron con la creación del libro blanco de la defensa. Este es el segundo nivel de reforma. Solamente voy a mostrar Perú para que se pueda ver. Viene este segundo grupo de reformas. Y actualmente el Perú se debate entre un índice entre 58, teniendo picos hacia abajo de 48. ¿Cuánto es el índice, el valor más alto? El valor más alto es 83, que lo que describe es, está aquí, el valor máximo que se puede obtener es el valor máximo de autonomía que tienen las Fuerzas Armadas respecto a la estructura del Estado. En el caso del valor mínimo, se fija en 35. Un punto que creo que es importante tener claro. Nosotros no hacemos juicios de valor. No decimos esto es bueno o esto es malo. Lo que queremos es mostrar cuál ha sido la evolución que se ha dado entre el año 90 y el año 2020, que es el periodo de análisis. Adicionalmente, hay la posibilidad de comparar variables para los 3 países, todas las variables para cada país y un diagrama de radio que permite la comparación de todas las variables para todos los países. Dejo a Carlos para ver Colombia. Sí, lo que vemos en Colombia es un poco lo que yo estaba explicando cuando mi intervención. Esa variación significativa de grandes decisiones políticas, de grandes momentos de ruptura, se dieron en Colombia antes de 1990. La Constitución del 91 fue el punto de partida del Estado colombiano tal cual lo conocemos hoy. Lo que describe la gráfica de Colombia, y por eso es tan plana, son los momentos del desarrollo del actual Ministerio de Defensa, donde a partir del 90 comenzamos ya, del 91, 92 comenzamos con el ministro de Defensa Civil, pues esa política que se mantiene hasta nuestros días, y
cómo el Ministerio de Defensa al interior, gracias a ese liderazgo civil, ha ido reformándose a sí mismo, primero con la creación del Viceministerio de la Defensa y luego al Ministerio de la Defensa que tenemos hoy ya bastante bien sectorizado, donde ya encontramos varios viceministerios. Obviamente la entrada de los entes de control en algunos aspectos. Eso es básicamente lo que describe la gráfica de Colombia. Pero como ya nosotros, el lapso estudiado para los colombianos ya se da en un momento en que nuestras discusiones políticas quedan no digamos zanjadas, pero sí quedan muy bien definidas por la Constitución del 91. Por eso nosotros tenemos una gráfica tan plana. Carlos, perdón un segundo, Alfredo. Claro. Carlos, ¿con esto está resuelto el liderazgo? No. Formalmente tenemos una muy buena estructura que nos deja a nivel de los logros alcanzados por Perú y Ecuador. Pero que esté resuelto, lo dije en mi exposición, adolecemos de formación de liderazgo civil para asuntos de seguridad y defensa. Porque porque es una política pública que debe ser manejada por expertos. Dicho sea de paso, también tenemos esos problemas en la Cancillería, tenemos esos problemas en todo hace parte de la misma crisis, ¿no? Pero sí estamos ya a nivel de los otros estados. Y la fuerza pública en Colombia está integrada al Estado y maneja las mismas dinámicas del Estado. Aquí para comprar un avión hay que hacer un COMPES y si el COMPES se cae no se compra el avión. Aquí para proyectar la flota del futuro tuvo que haberse hace muchos años apropiar esos recursos y hacerlos parte del planeamiento estructural del Estado. No es rueda suelta, ni mucho menos. No os interrumpo, pero tenemos las dos últimas consideraciones que tengo por pantalla y que bueno, la primera, que es de Carlos Giraldo, que nos dice cómo se puede entender el papel de las Fuerzas Armadas ante los nuevos desafíos globales. Pues voy a intentar dar yo mi apreciación, ¿no, Carlos Giraldo? Gracias por la pregunta. El papel de las Fuerzas Armadas ante los desafíos globales sigue siendo, para mí, en mi humilde punto de vista, los mismos que antes, solo que en lugar de ser en los espacios tradicionales, tierra, mar y aire, se unen otros tres en los que también hay que combatir en la guerra híbrida en la que vivimos en nuestros días: el espacio, el ciberespacio y las mentes humanas. Bueno, las mentes humanas se pone como algo nuevo, pero ya estaba ahí. Yo me remito a Alejandro Pizarroso en su Historia de la Propaganda, que ya nos habla. Y en la Primera Guerra Mundial, en la guerra de trincheras, unos se lanzaban a otros en las trincheras, propaganda para vente con nosotros, aquí lo estamos pasando mal, nosotros te damos no sé qué. En la Guerra Civil Española tenemos un cocido maravilloso pasados a nuestras filas, ¿no? Es decir, que el papel sigue siendo el mismo, el ámbito de la defensa de carácter militar sobre, en vez de tierra, mar y aire, espacios tradicionales de nuestros ejércitos, esos otros tres. Uno no tan nuevo, pero sí muy de moda, las mentes humanas, todo lo relacionado con los bulos y demás. Otro, el espacio, el Ejército del Aire Español ahora se llama Ejército del Aire y del Espacio, y ese nuevo, entre comillas, nuevo espacio intangible que es el espacio cibernético, ¿no? Y termino con la última consideración, y ahora yo doy mi opinión y por supuesto en 30 segundos os pido que contestéis los demás, ¿no? Fuerzas Armadas, nos dice Ramiro Naranjo. Me acaba de entrar otra, bueno, le damos paso también, sin duda. ¿Control de seguridad interna, sí o no? Básicamente es lo que dice. Yo ahora doy mi opinión y os cedo la palabra. No, mientras no se les cambie las misiones y la formación de los militares. Si lo que queremos es tener unos ejércitos que además sean policías, habrá que cambiar todo el concepto, ¿no? Pero desde mi punto de vista no. En las academias militares no nos preparan para ser policías, ¿no? que es una labor maravillosa, la seguridad interna. Nos preparan para otras cosas. Mientras eso no cambie, podemos apoyar a las fuerzas policiales, alerta de nivel 5
en caso de la lucha contra el terrorismo, por ejemplo, pero apoyo a las fuerzas policiales, pero nunca fuerzas policiales, porque entonces estaríamos perdidos. ¿Qué opináis? En un minuto o dos cada uno. Diego. A ver, antes que nada, porque ya nos estamos despidiendo, bueno, quiero agradecer a la UNIR por la invitación, ha sido fantástico compartir con ustedes, volver a reencontrarme con gente a la que quiero mucho, así es que les agradezco mucho la invitación, a todos los presentes, agradecerles mucho su participación, porque se han tomado su tiempo para escucharnos, así es que les agradezco mucho esto y la participación y la invitación. Encantado para cualquier otra cosa que se pueda abrir, otro espacio para discutir. Sobre esta última pregunta, a ver, yo tengo totalmente claro de que la Fuerza Armada tiene un rol único, la defensa nacional. Ese es su rol. En el momento en que la Fuerza Armada piensa distinto, ¿de acuerdo?, comienzan los problemas, ¿ok? Hay un elemento, en estos últimos días en el Perú, sobre todo, se ha discutido mucho este tema. Yo he conversado con mucha gente que me decía, oye, pero ¿por qué? ¿Cómo es que una patrulla del ejército termina disparando ¿cómo se llama? A ciudadanos? A ver, entendamos lo siguiente. O sea, el soldado está preparado, entrenado y ¿cómo se llama? Y equipado para algo, matar al enemigo. Esa es su función. O sea, la guerra se hace así. Entonces, usted no le pueden dar a esa persona que tiene esa formación, que tiene esa doctrina, el cuidado de la ¿cómo se llama?, de las calles, ¿de acuerdo? Además tiene que entender lo siguiente, que alguna vez algún almirante de la Marina me hizo este comentario, totalmente válido. O sea, una tanqueta o un carro artillado no es un carro de policía. O sea, estoy mal utilizando los recursos del Estado porque estoy poniendo a cuidar un carro de $250,000, $300,000, donde debería tener un carro policial. Entonces, no es su función. Coincido contigo, Alfredo. Una cosa es apoyar, una cosa es estar ahí para cuando el Estado se le requiera. O sea, cuando el Estado requiere de sus Fuerzas Armadas siempre van a estar listas para apoyar. Pasó en la pandemia, pasó en las emergencias que están habiendo hoy, ¿de acuerdo? Eso siempre se va a dar, porque tienen esa vocación, ¿ok? Pero no malinterpretemos su rol. Su rol es la defensa nacional, porque además, Sonia podrá ampliar más este concepto. Cuando el ejército o cuando la Fuerza Armada comienza a olvidar ese rol y comienza a pensar en lucha contra el narcotráfico, en lucha contra el contrabando, en ¿cómo se llama?, en construir puentes, en construir carreteras, ¿de acuerdo?, pierde el foco, ¿ok? Entonces perdemos la atención y lo que puede ocurrir, Dios no quiera, es que si mañana más tarde ocurre un conflicto interestatal, esa gente ya no está preparada para la guerra. O sea, lo que no podemos bajo ningún concepto entender o aceptar es que los estados crean que la guerra es algo terminado, es algo concluido, es algo superado, perdón. O sea, me encantaría que sea así, pero no va a ser así. Y la prueba, como dije hace un rato, está en lo que viene ocurriendo ahorita en Ucrania desde hace 12 meses. Siempre, como von Clausewitz dijo, y esto es una máxima, la guerra es la extensión de la política. Mientras haya política va a haber guerra. Y entonces, por eso es que no debemos de hacer que las Fuerzas Armadas pierdan su rol principal, que es la defensa nacional. Y su objetivo fundamental, estoy totalmente de acuerdo. Pero si me permiten un momento, hay situaciones en las cuales, cuando hablamos de conflictos internos, España sabe que es una guerra civil, Colombia sabe que es tener un conflicto interno. Obviamente, las fuerzas militares, no las de policía, son las que están llamadas a actuar en ese tipo de circunstancias. Colombia tiene una trágica tradición en ese sentido, un conflicto interno de más de 50 años, en los cuales las fuerzas militares fueron empleadas en control del orden público, pero porque la amenaza al orden público era una amenaza estratégica que afectaba
la seguridad y existencia del Estado. En ese sentido, la fuerza militar debe ser empleada. Pero Diego dice algo muy cierto. Cuando las fuerzas militares se dedican a ese rol, digamos, válido de asegurar el orden interno, se despersonifican, pierden su función esencial. Y es el gran dilema que tiene ahora la fuerza militar colombiana, o el gran reto que tienen las fuerzas militares colombianas de generar, ni siquiera recuperar, de generar una verdadera disuasión creíble frente a las amenazas que, como Diego muy bien ha dicho, no han dejado de existir. Ni hablar, Sonia, de las amenazas no tradicionales que también se deben enfrentar. Muchas gracias. Sonia, ¿añades algo? Pues que yo te quiero comprometer públicamente y que cuando tengas a bien hagamos un debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas, que sin duda inciden en el grado de autonomía que puedan tener las Fuerzas Armadas. Es decir, cuanto más roles acumulen las Fuerzas Armadas, esa autonomía que no está contemplada de forma plena puede aumentar y generar otro problema nuevo, que es, en lugar de la disminución de la autonomía corporativa militar, su aumento por acumulación de misiones, ¿no? Tal vez diera para un seminario el tema que propones. Sí, por supuesto que sí. Me apunto encantada. Recojo la palabra. Terminamos, perdonad, pero tenemos que terminar. ¿Hay alguna consideración? Medios de comunicación, malinterpretación de la función de las Fuerzas Armadas. Desde el momento en que algunos medios de comunicación, y hablo en general, malinterpretan, nos hacen malinterpretar casi todo, pues yo iría dispuesto a decir que sí, que también han tenido su contribución a la malinterpretación de las Fuerzas Armadas, de la sensación de violencia en los distintos espacios, pero tampoco son los culpables de todo. Ellos no son los que dan las fuerzas, los medios de comunicación no dan golpes de Estado, no meten cizaña, bueno, sí meten, pero no son culpables, es decir, que tienen su parte de culpa, pero no tanto, ¿no? Decía, termino muy rápido porque no quiero extenderme del tiempo y de la paciencia, ¿no? Diferencias entre Fuerzas Armadas latinoamericanas y europeas. Prácticamente ninguna, más allá de capacidades reales de funcionamiento. Es decir, los presupuestos generales del Estado indican dónde pueden ir unas y dónde pueden ir otras, pero eso no es un lado y otro del Atlántico, eso es país por país. Es decir, en España tenemos lo que tenemos, en Colombia tienen lo que tienen, y entonces habría que ver quién tiene más dinero, mejor usado y más capacidades militares, por tanto, ¿no? Pero yo creo y en algunos casos capacidad en medios de doctrina, sin duda alguna, ¿no? Y yo creo que hay poco más a más. Muchísimas gracias, Luis, Alejandro, y muchas gracias a todos. Disculpas si me he quedado con alguna pregunta en el tintero, pero no quiero abusar de su paciencia, nos hemos pasado un poquito de tiempo en el límite habitual. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Diego y Carlos. Muchas gracias, Alfredo. Mucha suerte con CIGODESE, me encanta, y os invito a que veamos fórmulas de colaboración entre vuestro planteamiento de investigación y el máster que dirijo. Quedamos a la espera de un posible contenido incluso, así que fantástico. Un fuerte abrazo a todos los participantes. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar. Gracias a todos. Muchas gracias.